16 gramos. Su masa atómica relativa expresada en gramos. En realidad, ahí tendría, en este mol, tengo 2 por el número de Avogadro. Porque si lo expreso como existe, que es diatómico, tengo 2 veces esa cantidad. Si a este oxígeno lo colocamos o lo utilizamos para formar agua, en el agua voy a tener, por un lado, 2 por el número de Avogadro de átomos de ¿quién? De hidrógeno. El número de Avogadro de oxígeno. ¿De qué? De átomos. Estoy hablando de los elementos que lo componen. Pero todos ellos me componen el número de Avogadro de moléculas y voy a tener que este mol pesa 1,18 gramos. ¿Sí? Si tomo, si en cambio yo hablara de un átomo o de una molécula, si hablara de una molécula tendría dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Pero como hablo del número de Avogadro de moléculas, voy a tener el número de Avogadro de átomos de oxígeno y el doble el número de Avogadro de átomos de hidrógeno. Su masa está expresada acá. ¿Profe? Sí. Cuando pone Na quiere decir número de Avogadro. Número de Avogadro, sí. Ah, perfecto. Para no escribir todo el número de Avogadro, ¿no? Es decir, que tengo 2 por 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno y tengo 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Sí, sí. Está bien. Esta masa la voy a obtener de la sumatoria de la masa atómica relativa de los átomos que componen a la molécula, en este caso al agua, ¿no? La masa molar, que es la masa de un mol de agua, va a ser igual a la sumatoria de las masas atómicas relativas. ¿Sí? Bueno, dicho esto, que es como la introducción a lo que vamos a hacer, vamos a empezar a calcular estas cuestiones para ver hasta dónde nos damos cuenta de si entendimos o no de lo que estamos hablando. ¿Mm? Profe, Sí, sí, Nicolás. la masa molecular relativa es lo mismo que la masa molar. Sí, está mal expresado masa molecular. Lo que pasa es que antiguamente se le decía masa molecular, pero hace referencia, fíjate que por las palabras, masa molecular parece que nos estuviéramos refiriendo a la masa de una molécula, y en realidad acá nos estamos refiriendo a la masa de un mol de moléculas, ¿sí? Entonces, más correcto sería hablar de masa molar, pero está muy arraigado y en muchos libros todavía se expresa como masa molecular relativa, por eso quizás el profe también la toma, o se le dice molécula gramo también. Ok, de 10, gracias, profe. Es decir, siempre estamos hablando de la masa de un mol, ¿sí? No hablamos de masa ni de átomos, aunque se llame átomo gramo, no estamos hablando de la masa de un átomo, sino estamos hablando de la masa de un mol de átomos. Eso es lo que uno tiene que entenderlo, de que le entre en la cabeza, porque no podríamos pensar, como les decía, no puedo hablar de
masa de un átomo ni de una molécula, porque no hay balanza que me permita pesarlo. Entonces tengo que trabajar en química con masa de moles. Desde el punto de vista de la molécula, esto está conformado por átomos. Entonces yo sé que aquí tengo 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Pero desde el punto de vista del mol, si tengo un mol de moléculas de agua, está constituido por un mol de átomos de oxígeno y 2 moles de átomos de hidrógeno. La palabra mol también reemplaza el número de Avogadro. Porque puedo repetir como si hablara de docena. Vamos a aplicar. ¿Qué dice nuestro primer ejercicio? Nuestro primer ejercicio lo que tenemos que hacer es calcular masas. Masas molares. ¿De quién? De siguientes compuestos. Voy a escribirlo acá como para ir compartiendo con ustedes, pero ahí los tienen. ¿Quién es este? ¿Cómo se llama? No abandonamos las fórmulas, ¿eh? Las fórmulas van a seguir un poco más todavía con nosotros. ¿Quién es? Estamos en química. Acá hay un ácido y 3 sales. ¿Cuál es el ácido? Por lo menos. Ácido nítrico. Es el ácido nítrico. Acá tenemos sulfato de aluminio, cloruro de boro y perclorato de magnesio. Bien, ¿cómo hago para calcular la masa molar? Dijimos que la masa molar es la suma de las masas atómicas relativas. Las masas atómicas relativas son las que tienen en la tabla periódica. Es decir, que con buscar cuánto pesa cada una de ellas, voy a obtener la masa molar. Relativa, si le pongo una R, ¿sí? Esto es adimensional, porque es relativo. Si las expresamos en gramos, obtenemos concepto de masa molar, la sumatoria de los átomos gramos. Entonces, ¿qué debería hacer? ¿Cómo se calcula? En el apuntito que el profe les hace, esto está, pero perfecto, o sea que de ahí pueden ustedes después repasar si no logran entender, ¿sí? ¿Cuántos moles de átomo hay de hidrógeno en el ácido nítrico? A la sumatoria de 1 en la masa del hidrógeno más 14 más 3 por la masa atómica relativa. ¿Esto cuánto me va a dar? 63. Esta es la masa relativa. Si la expreso en gramos, poner como masa molar, o la M solamente, en mayúscula. Disculpe, profe, ¿de cuál está sacando la masa ahora? Porque me parece.
Ah, claro. Eh, Ah, ok. Disculpe, es que me repetí. Ah, o sea, la masa molar es la que expresa en gramos. Exactamente. Ah, ok. Voy a hablar relativa. Cuando hablamos de, por ahí puede haber algún, sobre todo la teoría, tengan en cuenta esto, alguna pregunta capciosa. Cuando hablamos de masa molar relativa también, nos estamos refiriendo a, cuando es relativa, que no es adimensional, no tiene, no está expresada en gramos porque no, como está dividida a otra masa, por eso es relativa a la de carbono. En cambio, cuando hablamos de masa átomo-gramo, que es la masa de un mol de átomos, o hablamos de la masa molar, no de masa molar relativa, Profe, a la masa del aluminio la tomamos como 27. ah, bueno, no charlamos respecto de cómo se toman las masas, ¿sí? Generalmente, para hacer este ejercicio no le vamos a dar mayor importancia, pero generalmente uno tiene que tratar, podemos redondearlas ahora, se puede tomar como 27. Pero cuando uno hace cálculos realmente en el laboratorio, se suele tomar hasta dos dígitos los decimales, para no incurrir en errores al cálculo, ¿sí? Si no, acá, por ejemplo, tendría que haber puesto 15,99, 1,000, ¿sí? Para hacerlo más exacto, se suele tomar hasta dos cifras. Se toma como entero a todos aquellos cuyos valores, como los números, ¿no? Si superan el 5 se redondea para el número superior, si es menos de 5 los decimales, se redondea para el menor, para un número menor. Excepto algunos elementos, como es el cloro o como es el cobre, que sus decimales, ¿no? En el caso del cloro, si ustedes se fijan cuál es su masa atómica relativa, van a ver que dice 35,45. O tomo así, o si redondeo, no lo puedo redondear a un entero, lo tengo que dejar así. Porque le estoy sacando 0,5 décimas de gramo, o quitando o sumando, y eso se considera como que puede ser mucho el error, ¿sí? Que se puede cometer. Lo mismo pasa con el cobre. $54, creo. No puedo redondear, no puede ser ni 63 ni 64, porque, como les digo, sería como muy grosero el error, entonces directamente se toma 63,5. Estos dos son los de los más comunes que nosotros vamos a usar, que puede pasar eso. ¿Mm? Del resto, por ahora, para hacer estos cálculos, podemos tomarlos como enteros. Bueno, y a ver el segundo cómo dio. ¿Cuántos átomos cuántos átomos gramos de carbono de oxígeno hay en el B?
¿Te dio 3,42 el segundo, Darío? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuántos átomos de oxígeno, átomos, gramos, digo, moles de átomos hay en este mol de molécula de sulfato de aluminio? 12, 4. profe. ¿Cuántos? 12. 12, exactamente. Acuérdense que esto se multiplica. Entonces tengo que considerar eso. Entonces voy a tener para B, voy a tener 2 aluminio más 10 de azufre más 12 de oxígeno. Creo que sí, que da 3,42, 3,69, dice Sofía. ¿Hiciste esto? 3,42 me dio a mí, profe. 3,42. Sí, por ahí pueden equivocarse en la operación matemática y tienen que tener cuidado con eso, ¿no? Porque a veces uno puede hacerlo rápido, nos equivocamos. Esto es sencillo. ¿Cómo calculo la masa de un mol de moléculas de distintas sustancias? A través de la sumatoria de la masa de un mol de átomos de cada una de esas, los elementos que componen esa sustancia. ¿Profe? Sí, ¿Puede ser que dé 178 gramos en total? ¿cuál? ¿El C? El B. ¿El B? Sí. No, da 300 y pico. Fíjate, acá está, tenés 2 de 3,42. aluminio por 3 de azufre más 12 de oxígeno. Esto solo nomás te dan cerca de 200. Ahí está, me había equivocado. Sí, ahí está. 3,42. Ok, perfecto. El D cuando... Ah, ahí está, de arrebatadas, bien. La idea es que entiendan el concepto de que acá para calcular, vuelvo a repetir y no me voy a cansar, para calcular la masa de un mol de molécula, ¿sí? Voy a sumar los átomos gramos, ¿sí? Multiplicado por la cantidad de átomos que estén presentes, o moles de átomos. Los valores estos, como verán, al estar las masas atómicas relativas eh, en la tabla, me permite calcular, eh, permite hacer estos cálculos. Este siempre va a ser un valor conocido. La masa de un mol es un valor, la masa de un mol de cualquier sustancia es un valor conocido. Lo puedo obtener, ¿sí? Y lo puedo obtener de esta manera. El C 117,5. A mí me dio lo mismo. Bien. Y el último, ¿Cuánto dijo el C, profe? No escuché. 117,5. Ah, está bien, gracias.
Profe, a mí el C me dio 114,5. Y según cómo hayas redondeado, a ver. ¿Qué masa tiene el cloro? Dijimos 35,5. O sea, 3 por 35,5 más, tiene un solo boro que pesa 10,8. Ponele 11, ¿sí? 11 más 3 por 35,5. Ahora que yo no lo hice el cálculo, pero... Sí, profe, ahí me da 117,5. Sí, menos que es un problema de dedos, de la calculadora. Y el último, 2,23, dice acá Darío. Sí, A mí también me me da da, 23,5. me da lo Bien. mismo también. A mí 2.22. Sí, Sofía. Eso acabo de explicar, que el cloro tiene esa masa, 35,453. Pero que si voy a redondear, viste que los otros los estoy tomando como enteros, en el caso del cloro no lo puedo redondear, lo tengo que dejar a lo sumo como 35,5, que es la masa que se suele usar, 35,5. No puedo poner ni 35 ni 36. No puedo tomar un número entero ahí. Por eso tomamos 35,5. Pero el error no puede ser de tantas unidades, como le dio, no puede ser 112, ¿sí? Como le dio a él. Si yo pusiera acá 453, me daría 116,800 y pico, ¿no? Pero estarían... Profe, Sí, ¿cómo ponemos en el magnesio? Porque es 24,312. ¿Ponemos el número completo? y a ver cómo se redondearían para un número 24, independientemente que sea una masa Yo acá. pondría 24,3 Claro, directamente. así Sí, sería. yo Y si lo igual. llevan un ¿Alguien eso entero, entonces? ¿Cómo? ¿cuánto pondría? Si llevara un entero, si lo usara como un entero, ¿qué número Y usaría? 24. 24. ¿Mm? Ah, ok. 5, voy a redondear por este, si es por poner el cloro, 26 o 35. Con el cobre pasa lo mismo. Entonces le dio 2,22. Bueno, ¿ves? Esas son cuestiones de redondear. ¿Mm? Yo podría tomar, por ejemplo, 24,3 para el magnesio, más 2 por 25,5, redondear todos, tomar todos a un decimal, más 8 por, bueno, con el oxígeno es más difícil porque es 15,999, o sea que no influye tanto los decimales. Y me daría, hice esa diferencia de, no sé, Lucas, ¿tomaste 35 acá? Sí, A tomé mí me entero dio, en los tres. Yo. Bien, y eso es lo que les estoy explicando desde hace rato con el cloro, ¿no? No puedo redondear aquellos que tienen como decimal 5 o números cercanos a 5. Ah, no, yo el cloro lo dejé en 35 nomás. Lo dejé Claro, así. por eso, por eso te dio 2,22. Generalmente para evitar estos problemas en los exámenes, por ahí nosotros le damos las masas, ¿sí? Para que el número que les salga a todos sea el mismo. Porque si no empezamos con que yo redondeé para esto, no le va a coincidir a lo mejor con un resultado que tengan que elegir. Entonces, para que coincida, nosotros les damos las masas. El tema ahora es aprender a usarlo y cómo lo calcularían ustedes, ¿no? Bien. El ejercicio que sigue es un poquito más complicado porque empezamos a salirnos de este confort
de trabajar con un mol. Porque en la realidad nunca tenemos, pesamos un mol, podemos pesar más o menos según la reacción, y voy a tener más o menos masa. Por ejemplo, en el ejercicio que sigue, plantea distintas cuestiones para calcularlas en masa, usando estos conceptos. ¿Cuánta masa tendría 1,5 moles de monóxido de carbono? ¿O cuánta masa tendrían 2 moles de átomos de calcio? ¿O cuánta masa tendrían 2,45 por 10 a la 23 moléculas de agua? Sí. Si yo juntara esta cantidad de moléculas de agua, las pusiera en la balanza, ¿qué masa tendría? ¿Qué conozco para poder vincular, poder encontrar los valores de otros? Por ejemplo, en este caso, el primero. De todos conozco lo que pesa un mol. Y a partir de ahí, de lo que pesa un mol, o cuántas moléculas tiene un mol, puedo sacar las masas. Tengo dos maneras de hacerlo. Por regla de 3 simple o por proporciones. Porque lo voy a tener que vincular a un mol. ¿Cuánto pesa un mol de monóxido? A 12 gramos más 16, ¿no es cierto? ¿Verdad? Sí, Esos 28 gramos son por mol. Estamos hablando de la masa de un mol. ¿Alguien quiere saber? Estamos por 1,5. Sí, exactamente. Multiplicando por 1,5 obtendría el resultado. ¿Y de dónde sale ese multiplicar por 1,5? De una regla de 3, por ejemplo, de decir, si un mol de monóxido pesa 28 gramos, 1,5 moles, pesarán X. ¿Y este X se compone de qué? De la multiplicación de este por este dividido este. Entonces, acá se simplifican moles por moles, las otras unidades de medida, y me va a quedar expresado en gramos. Que sería algo así como 42. ¿Verdad? me dio 48. 42 me dio a mi profe. Entonces, A mí también me dio 42. 42, no 48. ¿Por qué? Porque 1,5 sería un mol más medio mol. Medio mol son 14 gramos. Esta es una manera de plantearlo. La otra, para quien no sabe plantear ecuaciones de este tipo, sí por proporción. 28 gramos es lo que pesa un mol. X pesará 1,5. La proporción, la regla de 3 es lo mismo. Es que despeja X, que me va a dar exactamente lo mismo que está planteado ahora. Son distintas maneras de plantear. Profe, sí o sí Sí. se tendría que hacer de esa forma, o no se podría multiplicar nomás de una, así, o si se tienen que hacer esos pasos. No, pero en este caso porque te da, yo planteo cómo sería el planteo para que entiendan el concepto de dónde viene, ¿sí?
Pero sí, siempre se multiplica lo que yo tengo por lo del mol. Pero a veces hay que dividir. Entonces, por eso es que prefiero que lo entiendan así, para que puedan hacer siempre el cálculo. Pero sí, está perfecto multiplicar. ¿Y dos átomos? ¿Se entendió esto? Sí, profe. Entonces, 2 moles de átomos de calcio, ¿cuánto pesan? Un mol pesa 40 y los dos serían 80. 80 gramos de 10. Y el último, ¿qué conozco de un mol para vincularlo con esta cantidad de moléculas? ¿Cuántas moléculas de agua tiene un mol? El número de Avogadro. Exactamente. Entonces, sí, en el número de Avogadro tiene un mol. Como tengo que trabajar con masa, entonces voy a decir, un mol pesa 18 gramos, tiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua. Mol de agua, ¿no? Entonces, esas 2,45 por 10 a la 23 esa la X. Salió al revés, pero lo mismo es esto por esto. X todo, significa todo esto. Queda 2,4 por 18 dividido 6,6. Reduje a un poco menos de la mitad. O sea que debe pesar un poco menos de 9 gramos. 7,32 gramos me da mi profe. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda? Yo, profe. Sí. 6,02 por 10 a la 23 es un mol. El mol Es, es ah, la cantidad de partículas, que en este caso son moléculas, porque estamos hablando de agua. sí. La cantidad de moléculas que están presentes en un mol. Ah, bien. Gracias. Vamos al tercero. Acá tiene expresado en gramos una muestra y quiere saber varias cosas que estén presentes en esa muestra. Tiene una muestra de 2,5 gramos de dióxido de carbono. Ah, hay un concepto que acaba de aparecer, el de volumen molar, que no lo tuve en cuenta, que es el volumen que ocupa, como el dióxido de carbono es una sustancia gaseosa, un mol de una sustancia gaseosa en condiciones normales de presión y temperatura, es decir, a temperaturas ambiente, va a ocupar el volumen denominado volumen molar, que es igual a 22,4 litros.
¿Se acuerdan de ese concepto? ¿Mm? Entonces, también vamos a recordar eso, que en un mol tenemos el número de Avogadro de moléculas. ¿Qué van a pesar? Lo que van a calcular. ¿Qué hay? ¿Sí? Que ocupa el mol, ¿no? 22,4. ¿Qué quieres saber? ¿Ah? Número de moléculas de dióxido de carbono que hay ahí. El segundo, número de moles o número de átomos. Número de átomos de oxígeno. Número de átomos. Número de átomos de oxígeno. Estoy como a ciegas acá. Número de átomos de oxígeno. Que hay aquí en esta masa. ¿Sí? Número de moles. Y el volumen que ocupa. Y de volumen total. Bien, esta muestra. ¿Sí? ¿Qué conozco yo? Todo lo de un mol. Y a partir de eso, desde ese valor conocido, voy a obtener los otros valores. ¿Sí? Entonces, a calcular. Plantéenlo, inténtenlo plantear solos, después lo charlamos. ¿Sí? Puede ser, Darío. Vamos a esperar a ver qué calculan tus compañeros y vamos a comparar. A mí me da lo mismo, profe, en la primera. Bien, entonces estará bien. Vamos a escribirlo acá para que vaya quedando.
Bien, Lucas. Perfecto. Profe, no entiendo cómo sacarla. Dime, ¿cómo sacar el A? No. Sí, Ahora bueno, estoy lo, tratando de no hacer nada. ahora lo explicamos. Que terminen de pensarlo. El otro, el que sigue. El otro me da 6,84 por 10 a la 22, pero no sé si estará bien. Parece que sí. Parece que coincide. Y en la 6, 0,057 moles. 6,57. 0,6. Ajá, 0,6. Vamos a redondear. Y la de volumen 1,2 litros. Bien. ¿Alguno más calculó el volumen? Vamos a ver si está bien. Vamos a ver. Lo primero que, sí, 1,27. Más bien 1,3. 1,2. De acá, para los que no entendieron, ¿qué conozco de acá o puedo calcular la masa molar? ¿Verdad? Entonces, el dióxido de carbono, ¿cuánto pesa? Mir, ¿lo hiciste eso? Perdón, profe, 44. ¿qué pasó? ¿Cuánto era el peso del dióxido? De un mol. Ah, 44, creo que era. Sí, 44. 4 gramos. Bien. Es un valor conocido. ¿Cuántas moléculas de dióxido de carbono hay en un mol? 44. Eso. 44 gramos tiene el número de Avogadro de moléculas. ¿Sí? Porque lo que yo estoy pesando es el número de Avogadro de moléculas. Acuérdense, siempre cuando hablamos de mol nos estamos refiriendo a esa cantidad de partículas, en este caso moléculas, como cuando hablamos de una docena nos referimos a 12. ¿Sí? Entonces, si estoy hablando de mol, estoy hablando del número de Avogadro de moléculas de dióxido de carbono que estoy pesando. Estos 2,5 gramos para pesar X van a pesar, van a ser X. 2,5 gramos por 6,02 por día a la 23
dividido 44. Y en teoría te tiene que dar este valor. Ah, sí, ahora sí. Este fue el primero. En relación al segundo, una molécula de dióxido de carbono, ¿cuántos átomos de oxígeno tiene? Una molécula de dióxido, ¿cuántos átomos tiene? 2. 2 átomos. ¿Sí? ¿Sí, Vir? Un mol de molécula. Va a tener 2, 2 por el número de Avogadro. 4. 2 moles de átomos. ¿Bien? ¿Hasta ahí? Esto es lo que me interesa a mí. Un mol de molécula tiene 2 moles de átomos. ¿Por qué? Porque lo que me pregunta, ¿cuántos átomos hay en 2,5? Y en un mol de molécula, ¿qué es esto? Que pesa 44 gramos. Un mol de molécula es el número de Avogadro de molécula. Esto reemplaza mol, número de Avogadro, es igual. ¿Sí? En vez de poner acá todo el número, se pone mol. En un mol de molécula que pesa 44 gramos, hay 2 por el número de Avogadro de átomos de oxígeno. Reemplazo esto por su masa. Y en 2,5 gramos, ¿cuántos átomos habrá? ¿Me entendí ahí? Más o menos porque justo me confundí con los números. ¿Pero se entendió? Es decir, Sí. aquí, cuando tengo uno, tengo 2 átomos, cuando hablo de moles, hablo del número de Avogadro de moléculas en este caso, y número moles de átomos de oxígeno en este caso. Pero Claro. siempre multiplicado por la cantidad que esté presente en la fórmula. ¿Cuántos moles hay acá? ¿Cuántos moles hay acá? En esta masa. ¿Cuántos moles hay ahí? 1. 1. Esa es la masa de un mol. Entonces, 44 gramos es la masa de un mol. 2,5 gramos. Cuando hablamos de moles siempre estamos hablando con números enteros pequeños. Cuando hablamos de moles de moléculas o nos estamos refiriendo, o a moléculas, nos estamos refiriendo al número de Avogadro. Y por último, esos 44 gramos ocupan el volumen que ocupa un mol, que es 22,4. ¿Está mejor ahí? Veamos. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? No, profe, sí entendí. Bien, vale. Veamos el 4. Vamos a hacer por lo menos un hito del 4 porque ya va a ser la hora. Pero indicar es el número de moléculas que hay en distintas masas expresadas como moles o como masas.
Tengo que identificar número de moléculas, o sea que voy a tener un número grande. Está expresado como, porque estamos hablando de moléculas, ¿sí? No de mole, de moléculas, de moléculas. Entonces, ¿cuántas moléculas hay? 0,2 gramos de quién? Perdón, moles de sulfato de sodio. Esto es ¿cuánto hay? Moléculas hay en 64 gramos de dióxido de hidrógeno. ¿Y cuántas hay en 125 miligramos de cloruro de sodio? Moléculas. ¿Qué es lo que conozco? ¿Qué valor conozco para poder partir de ahí para resolverlo? Conozco el número de moléculas que hay en un mol. Entonces, a partir de ahí, calculo cuánta habrá en 0,2 moles, en este caso el gas. Para saber cuántas moléculas hay en un mol. Un mol de cualquier sustancia, hay el número de Avogadro de moléculas. Ese es el valor que conozco. Esto es para todos. Entonces, en un mol de sulfato de sodio va a haber el número de Avogadro de moléculas de sodio. En 0,2 moles, los otros dos lo hacen ustedes, ¿verdad? Y tienen que estar, a ver. ¿Cuánto dio el B? Ocho coma 37 por 10 a la 23. ¿Cuánto pesa esto? ¿Alguno me puede decir? ¿Cuánto es la masa de un mol? 46 gramos puede ser.
Y 16, 32 más 4, más 22 más 14. 46 gramos. Bien. En 46 gramos, ¿cuántas moléculas hay? Una. 8,37. No, Alexander, no puede haber una molécula. Porque una molécula es muy pequeña para tener esa masa. No puede pesar 46. El número de Avogadro de moléculas hay. ¿Eh? Ah, bien, ya entendí, ya entendí. Entonces, para ver, en 46 gramos tengo 6,02 por 10 a la 23 moléculas. 64 gramos. Tiene que haber más que acá porque aumenté 20 gramos. O sea, que proporcionalmente tiene que aumentar. Y en el último, 23 más el yodo. Exacto, el yodo. Es decir, cuando yo peso un mol, generalmente no voy a trabajar con moles, sino con masas más pequeñas, porque ya tengo pesado, como activo. Es una cuestión de también de pensar en esto. Miligramos, estoy pensando. Esto va a estar en gramos y esto está en miligramos. ¿Cuánto me va a dar? Con esto cerramos la clase de hoy. ¿Cuánto dio? ¿Y cuánto da el último? 7,52 por 10 a la 22 me da a mí. ¿Están de acuerdo por ahí? ¿Alguno hizo un cálculo también? ¿Cuánto pesa un mol? 149 gramos, o sea que serían 149.000 miligramos. Eso es lo que pesa un mol. Y tiene el número de Avogadro de moléculas. 125 miligramos, ¿cuánto van a...? Ese sería el planteo. Bueno, terminamos por hoy. Próxima clase vamos a seguir con este tema. Esto es cálculos sencillos. Ya vamos a ver un poco más de desarrollo. Entonces, bueno, Dale, pues, nos vemos, cuídense. ¿cómo? Nos vemos, profe, cuídense. Ah, bien. Nos estamos viendo el próximo lunes. Chao. Vaya- Chao, profe. Chao, profe. Profesor, gracias. Chao, profe. Gracias. Chao, chao. Yo, profe. Chao.